3 de octubre. No, compañeros, son 3 de noviembre ya. 3 de noviembre. 3 de noviembre. Y bueno, como siempre, a mí se me olvidan cosas, compañeros. Me falta conectarme a estos microfonitos. Sí. Es como... Mira, se enredó la madeja. Es que anduvieron estos allá en el altiplano, compañeros. Entonces, ahí en el avión ahí anduvieron. Yo creo que con el aterrizaje que nos dimos ahí, con el aterrizaje en el Aeroméxico. Confiesa, fuiste a la sede de Morena. Ahí puros enredos hasta ahora. Esto, miren, me parece Morena esto. Sí. A ver, vamos a ver, ¿cómo sería? Vamos a agarrar un poco de calma. Sí, ve que se van conectando, compañeros, y me van diciendo que ya están aquí, que están listos, ávidos de escuchar las cosas que se dicen aquí en la mesa guillera. Hoy no van a venir nuestros amigos Raúl Montel y Teresa Sepúlveda. Andan en actividades, ellos participan de manera directa en la política. Muchos de los que estamos aquí, pues ya estamos tranquilos, pues, en el retiro espiritual. Un poquito que hicimos, pues ya lo hicimos, sí, nada de relevancia. Pero bueno, pues cambiar, a transformar el mundo. Vinimos pues a hacer un poquitín nada más por nuestras propias vidas y un poco pues quizá por el entorno social. Pero bueno, ya se despejó la madeja esta. Ok. ¿Quiénes han llegado? Vamos a ver. Uy, queda todavía un nudito más. Ok. Bueno, ya está. Este lo dejo ahí para que se lo disputen. ¿Sí? Compañeros, muy buenos días. Ya estamos pues a este 3 de noviembre de 2022 y vamos aquí una vez más en el Antonio I en Monterrey, Nuevo León. Estuvimos el sábado pasado en la Ciudad de México, en el altiplano, y fue una mesa grillera muy interesante, un poquito diferente, pues porque ya ven que según Adán Augusto allá en el centro pues son más inteligentes, ¿sí? Entonces pues hay quienes aprecian eso también en estas cosas. Pero miren, déjenme decirles que los temas que vamos a abordar hoy, de acuerdo al consenso que se hizo previo, son los siguientes. El número 1 es: Songo le dio a Borondongo, Borondongo le dio a Bernabé, Bernabé le pegó a Muchilango. Bueno, es la interna de Morena, compañeros, sí, que se están dando ya hasta con la cubeta. El INE ante la trampa de las encuestas, sí. Hoy aquí estaba comentando un poco decepcionados pues con las capacidades intelectuales de Lorenzo Córdoba, decía aquí mi amigo Ernesto. ¿Qué dijo? ¿Que dijo así o dijo que le pareció que estaba muy pendejo Lorenzo Córdoba? No me acuerdo exactamente. Bueno, él ahorita ya les irá a decir. Pero bueno, deberían de mandar a hacer encuestas para otras cosas, no para esas pendejadas, ¿no? Pero bueno, en fin, eso es cabecear para el lado del chingadazo. Pero ¿por qué podemos esperar de ellos? Aún así, estamos porque se mantengan, ¿sí? O al menos yo. Y el tercer tema es el triunfo de Lula. La pregunta es: ¿ganó la izquierda o perdió el populismo? Son los tres temas que vamos a ver. Y previo a esto voy a mostrarles rápidamente algunos de los resultados. Hay unos muy importantes de esta medición que hicimos el lunes. No veo todavía a nadie que esté conectado. ¿Sí estamos, Lomas? ¿Sí estamos transmitiendo por Salvador Borrego? Bueno, ok. Entonces, verificado el punto, compañeros, no me queda más que empezar la reseña de los resultados de nuestro monitoreo nacional, ¿sí? Miren ustedes. Vamos a pasar la cámara para acá. Bueno, antes déjenme decirles que está con nosotros aquí Antonio Lomas, compañero de ECO, Arnoldo, ¿sí?, Ledesma, y acá está Ernesto Cerda,
Nuestro Chairo favorito está ya recibiendo instrucciones, sí, porque a él lo coachean, le dicen cuáles son las nuevas consignas que tiene que pues repetir aquí en la mesa, sí. No se crean, compañeros, sí, está hablando con alguna muchacha seguramente. Entonces, miren, okay. A ver, así, así. Ok, bueno, pues ahí se ve más o menos, ¿sí? Más o menos, más o menos. Ok. Bueno, miren, ¿qué es lo que tenemos en esta semana? Este lunes pasado, que fue cuando medimos, ¿sí? Voy a quitar esto de aquí, Lomas, para que no me distraiga la imagen, que se vea así más no haya distractores visuales, ¿sí? Nada más tú, pues. Qué cruel. Bueno, miren, vamos a ver. Aquí hemos seleccionado unas gráficas. Las más relevantes son la que tiene que ver con la aprobación. Chema Lozano, actor, te mando un abrazo, Chema. Ven aquí a la mesa grillera, aquí Chema se pone sabroso. Mirna Borrego también, desde la frontera tamaulipeca, nos está viendo. Y bueno, miren, la primera gráfica y quizá la de mayor impacto es esta, que tiene que ver con la aprobación al presidente Andrés Manuel López Obrador. ¿Qué sucede con el presidente López Obrador? Bueno, a lo largo de estos años ha tenido una gran resistencia, ha tenido crisis. Las cosas que se ven aquí en color rojo han sido crisis, sí. Esta fue por allá de marzo, hace unos 2 o 3 años, las protestas femeninas antes de la pandemia, justo. Y luego de vez en cuando salen cosas que significan crisis, lo que está en rojo. Cuando está en azul son recuperaciones, que generalmente siguen de las crisis, recuperaciones. Y así ha sido la historia del presidente. Miren, aquí tuvo otra crisis, ¿sí? Una tendencia a la baja. Esta fue la última importante, donde se le consolidó un deterioro. Y luego, estas últimas semanas han sido importantes porque fueron las semanas que correspondieron a cosas favorables inicialmente, como fue el informe presidencial, que representa, de acuerdo a la ley, 15 días de propaganda, que normalmente se traduce en avances, en alertas positivas, ¿sí? Pero lo que sucedió es que en este caso no brincó el valor de la aprobación. Estas líneas, miren, de alerta, primero eran estas, sí, no las rebasó. Y entonces lo que tenemos pues es que se empezó a dar, porque después de esto vinieron dos cosas muy importantes, que fueron el tema de las filtraciones de la guacamaya por una parte, y después la publicación del libro El Rey del Catch. Pero el presidente pues prácticamente no se deterioraba, era muy leve. Miren, aquí casi lo mismo, aquí baja un poquito más, aquí se refrena, baja un poquito más otra vez, y la semana pasada como que ya iba a empezar a recuperarse, pero esta sí cae de manera significativa. Este valor que estamos viendo aquí está por debajo de la línea de alerta negativa, es una alerta negativa entonces. Y entonces tenemos por primera vez algo que le genera un daño. Ahora bien, ¿qué tipo de personas son las que están castigando al presidente? Son las que tenemos aquí y que llamamos hipocentro. Ustedes observan aquí, lo que tenemos es que son las personas que viven, algunas personas por supuesto, en Jalisco, y los que no reciben apoyo de los programas del presidente. También las personas que tienen de 20 a 50 mil pesos. Pero este grupo es muy grande, ¿sí? Es casi la mitad de las personas que no reciben apoyo. ¿Quiénes están soportando al presidente? Las personas que viven en Oaxaca, de 26 a 38 años, quienes tienen hasta primaria, los jubilados, quienes aprueban la labor del presidente y quienes sí reciben apoyo del presidente. Una cosa interesante, compañeros, es que la desaprobación no se movió. Miren, bajó la aprobación, pero no subió la desaprobación. Y esto lo que nos indica es que de pronto hay un sector de mexicanos que
algo escucharon, muy probablemente las cosas que les he comentado de las guacamayas, del libro, etcétera, o lo del INE, también muy probablemente, o los riesgos que corre el presidente al ir, por ejemplo, a Badiraguato, de noche, sin prensa, etcétera. ¿A qué va el presidente a un lugar así? Hubo un tiempo en la frontera en que Reynosa se caracterizaba en cierto sector de la masculinidad, ¿sí? o de los adultos, pues porque tenía muchos prostíbulos. Y entonces cuando decía, no, pues fue a Reynosa, pues la gente decía, no, pues entonces por allá en algún lugar donde las mujeres fuman, ¿sí? Pero bueno, el punto aquí es que hay muchas cosas por las cuales el presidente podría deteriorarse. Y de hecho, lo que mostré en la gráfica anterior es justo ese deterioro, pero un deterioro en aprobación que no se corresponde con un incremento en la desaprobación. Entonces, ¿quién fue el que subió? Pues los indecisos. Y eso significa que el presidente la próxima semana muy bien podría recuperarse. Si hubieran incrementado aquí los valores de la desaprobación, nos estaría hablando de que no fue una situación un poco de perturbación en la gente, sino de una postura ya crítica más fuerte, ¿sí? Por eso hay que estar al pendiente de la próxima semana. No podemos descartar que se recupere, pero igual, si las cosas que perturbaron a la gente, a la muchacha, por decirlo de un modo, siguen ahí presentes o se hacen más graves, entonces pudiera el presidente seguirse deteriorando. Y eso sería muy interesante, porque miren, el presidente nunca, pero nunca, hasta al menos donde yo lo tengo, ha tenido un valor por abajo del 50%, nunca. Y es un valor importante. A ver, cuánto. Ah, no, sí, miren, aquí llegó a ser 46.9 en la crisis aquella de marzo, ¿sí? Pues sería la segunda vez que tuviera un valor abajo de 50%. Entonces vamos a ver qué pasa la siguiente semana. Por otra parte, si nos vamos a los porcentajes, no a los porcentajes, sino a la calificación promedio, vemos que el valor que obtiene es un valor cercano otra vez a la línea de advertencia negativa. O sea, no cae tanto, queda ahí más o menos, pero el porcentaje de calificaciones altas, que se parece mucho a la aprobación, sí nos registra una advertencia negativa. Es este valor que está aquí. O sea, se fijan abajo de la línea naranja. Y podemos entonces otra vez ver quiénes están castigando al presidente, y resulta que son quienes tienen más de 15 años de estudios y quienes no reciben apoyo de los programas del presidente. O sea, la novedad aparte es de que el presidente está teniendo una situación de deterioro y el sector social que se está significando por ello son las personas que no están recibiendo apoyo. Eso vale la pena analizarlo. Pero si continuamos nosotros, compañeros, tenemos aquí pues que en identificación partidista hay una situación donde así rápido, miren, el PRI estaba desgastándose, como que se recupera. El PAN está en una situación también un poco a la tendencia a la baja, ¿sí? No está avanzando. Pero aquí lo relevante es que Morena, miren, en identificación partidista Morena estaba teniendo esta situación. Ustedes recuerdan que estaba teniendo una tendencia a la baja y luego la semana pasada como que se recuperaba, pero ahora vuelve a caer, y esto es una advertencia negativa. Y si vemos quiénes están castigando a Morena, resulta que son los que no son ni solteros ni casados y quienes no reciben apoyo de programas del presidente. Ojo, hay un grupo que es un grupo grande, es casi la mitad del país, que no está recibiendo apoyo del presidente y que se está significando por estarlo castigando. ¿Okay? Aquí hay una situación, por supuesto, de riesgo. Si continuamos y nos vamos ahora hasta la número 48, que es donde hay alguna otra novedad, pues nos vamos a ir, creo que a la... a ver, ¿esta qué número es? Esta es la 34, es la 48. Nos vamos a ir a la interna de Morena. Hoy uno de los temas es precisamente cómo se están dando las cosas ahí, al interior de Morena. A ver, ¿esta qué número es? Esta es la 43. 48. Mire, la pregunta aquí es
Si Morena te preguntara o te tomara opinión para decidir su candidato, ¿por quién votarías? A Claudio Sheinbaum le había estado yendo muy bien, miren, tenía esta tendencia, había sacado un valor récord la semana pasada y esta semana, miren, sabe una caída importante, ¿sí? O sea, se le revierte el avance, se queda en el nivel medio. Entonces no fue una buena semana para Sheinbaum. Marcelo Ebrard, vean ustedes cómo también se estaba recuperando y cae casi a la línea de advertencia negativa. Entonces no fue bueno este lunes pasado ni para Sheinbaum ni para Ebrard. Pero si vemos la siguiente, resulta que Ricardo Monreal obtiene un valor arriba de la línea roja de alerta positiva. O sea, fue un buen día para Ricardo Monreal. Y entonces estamos ante una situación muy interesante con respecto a Monreal, porque da la impresión de que algunos sectores lo empiezan a ver interesante y pues lo más relevante me parece en el caso de él es que su discurso es un discurso digamos que conciliador, habla de unidad nacional, habla Ricardo Monreal de algo radicalmente distinto, contrario al discurso de López Obrador, que es polarizante. Entonces puede darse ahí un fenómeno interesante. Por otra parte, ya que estamos aquí, miren, Fernández Noroña se estaba deteriorando y como que se recupera un poco. Adán López, que anda haciendo campaña en los estados y todo eso, pues no se mueve, sí, está muy estable y muy bajito. La lucha ahí está entre Ebrard y Sheinbaum. Este es Lázaro Cárdenas Batel, que está también muy bajo, y eso es lo que tenemos con respecto a ellos. Y finalmente tengo la 64, porque vamos a tomarnos a la oposición. ¿Qué está pasando con los de la oposición? Miren, Miguel Enrique de la Madrid tuvo una serie por debajo del promedio y este valor, sin embargo, ya le permite un poco de recuperación, ¿sí? No llega a la línea de advertencia positiva, pero un poquitín, ¿sí? Por lo menos ya no siguió deteriorándose. Alito Moreno está muerto. Lili Telles, pues Lili Telles no levanta, ¿sí? Miren, no ha tenido ninguna alerta positiva, tampoco negativa, pero este valor se acerca más pues hacia abajo. Lo último que podemos decir es que le esté yendo bien. José Antonio Mid, pues se le consolidó un descenso aquí. Samuel García, miren, tuvo una alerta hace 2 semanas, hace 3 semanas, y ahora se acerca a la línea de advertencia positiva, ¿sí? Es el caso de Samuel. Y luego Santiago Krill, muy estable, sí, Mauricio Curi. En términos generales, bueno, Beatriz Paredes, bueno, miren, aquí es la otra situación interesante, porque si ustedes observan, aquí sube, se refrena, sube un puntito más de Beatriz Paredes al alza y tendrá una tendencia favorable. Y es lo que tenemos en el caso de la encuesta. Ahora, en el caso del monitoreo. Si nos vamos a la encuesta, entonces, a ver, ¿por qué no cierra esto? No me obedece. Ya. Ahora vamos a ver la encuesta. La encuesta vamos a ver qué está pensando la muchacha. Miren, y es muy interesante porque decimos, a ver, hubo movimientos para el presidente, hubo movimientos para Ebrard. ¿Qué podría explicar eso? A veces aquí tenemos una buena explicación. ¿En qué está pensando? Dice, de todas las noticias, así es la pregunta, de todas las noticias difundidas recientemente en el país, ¿cuál es la que más presente tiene usted? ¿Sí? Y entonces, espera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Miren, la inseguridad. Esos son los temas por lo común. Los asesinatos, los huracanes, las balaceras, el incremento de ayudas a adultos mayores, fíjense, el tema de los apoyos. Pero luego sigue el tema del INE. O sea, el tema del INE es un tema que está ya metido ahí y podría ser explicación de las variaciones que nosotros vimos. La siguiente que quiero ver es esta, porque resulta que si ustedes ven cómo la gente verbaliza ciertas cosas,
Miren, AMLO está en Sinaloa, la gente está en eso, aunque son por valores muy pequeños, pero esto es terrible, miren. Dice, un perro lleva por varias calles la cabeza de un ser humano. La gente lo tiene ahí impactado y yo creo que esa va a ser una imagen que va a ser representativa del clima de inseguridad que ha vivido el país en este sexenio. Sí, la siguiente es la número 15. La siguiente es la número 15 y esta es la 11, 12, 13, 14, la 15. Miren, en esta lo que nosotros tenemos es la intención de voto, pero de manera espontánea, no se les dan nombres. Y entonces los nombres que la gente nos responde de manera así espontánea son López Obrador 9.8, Marcelo Ebrard, y sale del empate técnico Claudia Sheinbaum. Ok, pero son valores muy similares a los de Marcelo. Si ustedes observan aquí, Ricardo Anaya es el único con 0.4 de la oposición que está aquí del PAN por lo pronto. Y luego Enrique Lamadrid también con 0.3, Beatriz Paredes, Luis Donaldo Colosio, son los nombres. Bueno, Mauricio Curi también pinta. Y el hecho de pintar aquí es relevante. La siguiente es la número 15. La número 15. Vamos a ver. Esta es la... Esta es la 20, entonces es la 28 la que vamos a ver. 26, 27, 28. Bueno, miren. Miren, esto es muy importante. Dice, usted o alguien de su familia recibe apoyos. ¿Sí? El presidente tiene 55% y la gente que recibe apoyos es 54.6%. Va a ser muy difícil que baje de estos valores en la aprobación del presidente. La siguiente es la 29, así es. Miren, en la interna de Morena hay un empate técnico cuando ya les damos nombres entre Claudio Sheinbaum y Marcelo Ebrard. Y luego tenemos la 32. La oposición está así toda dispersa con valores muy pequeñitos. Y luego quiero que vean ustedes la número 36, ¿sí? Miren, quiero que tengan muy presente esto, porque vamos a ver el tema de las encuestas. ¿A alguien se le ocurrió hacer una encuesta para ver qué quiere la gente con respecto a la ley electoral? ¿Para qué le preguntan a la gente sobre un tema que no es decisión de la gente en una democracia representativa? Alguien puede decir porque es importante que el pueblo se manifieste. Ok, ¿y para qué quieres que se manifieste el pueblo? ¿Para hacerle caso? ¿O nada más para saber? Si es nada más para saber, pues está bien, hazlo. Pero si estás diciéndome que porque la gente dice eso lo tienes que hacer, entonces yo le diría a la gente, miren, esta es una pregunta que hemos hecho desde hace tiempo y la pregunta es así, ¿está usted de acuerdo con la política de abrazos, no balazos? Y a pesar de que el presidente la defiende mucho, solamente el 35.7% dice que está de acuerdo y el 50.8% nos dice que no. Entonces, si de veras quieren estarle preguntando a la gente qué chingados quieren para hacerle caso, pues por lo pronto agárrense los pinches huevitos y enfrenten el crimen organizado, ¿sí? Y ya no le anden haciendo el pendejo con encuestas ni para esto ni para el INE, compañeros. Sí, o sea, las encuestas tienen una condición limitada, ni puedes saber todo con una encuesta, porque para ello necesitas que haya una situación de información en la gente. Uno no puede preguntar cosas, sí, a veces, porque como decía Deming, hay información desconocida y también información desconocible. Sí, tú no puedes con una encuesta saber, por ejemplo, cuánta gente paga los impuestos o cuántas personas tienen una relación de infidelidad. Pues claro que no. Sí, las encuestas tienen una condición limitada y en una democracia hay ciertas cosas complejas que no van a ser resueltas por la gente. Aquí es claro pues que, dado que el presidente tiene una oposición, una postura con respecto a esto, someter mañosamente la decisión de quiénes van a ser consejeros o quiénes van a ser magistrados electorales, pues es simplemente una manera distinta, ¿sí? Mañosa, ¿sí? Pseudo democrática de
hacer exactamente lo que a López Obrador le da la gana, que es tener control del órgano electoral para mantenerse en el poder todo el tiempo que se pueda. Compañeros y amigos, abrimos la discusión. Ya están aquí nuestros amigos listos. No sé quién quiera. Creo que alguien ya trae el micrófono puesto incluso. Entonces ya ni pregunto, pero vamos a saludar con mucho gusto a Jaime Delgadillo, que ya está aquí con nosotros. Jaime Delgadillo nos manda a saludar. Cheva Lozano también. Está nuestro querido actor viéndonos. Allá saludamos también a Mirna Borrego, Arnoldo de Ledesma, Cruz Saavedra. Nos está viendo Margarita Camarillo, saludos afectuosos, tantas cosas que quisiera disfrutar y entre ellas está el estar con ustedes en la mesa. Pues vete para acá, Margarita. Dice Ernesto Cerna que él paga tu cuenta sin ningún problema, porque se sacó la lotería. Y en la cueva también puedes irte a la cueva. En la cueva ya ves que hay una copa ahí para que coopere, pero nadie pone nada, ¿sí? Pero en mi medida los veo. Ok, muy bien. Te mandamos un saludo muy afectuoso. Ayer vi agentes de Morena en la segunda área de Monterrey por Colón y sus colonias haciendo trabajo de proselitismo. Órale. Andan muy activos los morenos. Sí, andaban haciendo proselitismo. Leonel Cázares también nos está viendo. José Luis Castro, lo mandamos a saludar. Y Mario Posada Gómez también. Ok, compañeros. El primer tema, ya les comentamos, es Songo le dio a Borondongo. La interna de Morena. Antonio Lomas, te escuchamos. Bueno, en Morena iba a decir que está pasando algo atípico, pero no es cierto. Es una lucha descarnada por el poder. Debemos de recordar de dónde viene la mayoría de los morenistas. Del PRI, muchos de ellos. Otros vienen de la izquierda. Y como que no se pueden entender los dos grupos. Por una parte, en el PRI, la disciplina y la dependencia hacia los liderazgos de la parte más alta, pero hasta la ignominia. Esa es una de las prácticas que se está dando en torno a López Obrador. La mayoría de los morenistas son fieles a López Obrador hasta la ignominia. Un ejemplo de ellos es un decir que anda circulando, que entre quienes van a ser los posibles candidatos a la presidencia o el posible candidato, la mayoría de los morenistas van a estar con quien diga el presidente. O sea, esto de la previa es totalmente una farsa. Pero por el otro está la izquierda canibalesca, que está haciendo una práctica hermosa, pero en base a lo que le indica el presidente. Si el presidente cuestiona a Monreal, todos contra Monreal a devorarlo totalmente. Si de repente dan algún señalamiento en contra de Ebrard, todos contra Ebrard a devorarlo sabrosamente. Pero si en contraparte el presidente le lanza una flor a Claudia Sheinbaum, todos con Claudia, porque así es desgraciadamente Morena. Es un partido con el presidente hasta la ignominia, y esto no es novedad. Eso ocurría en el PRI, hasta no. El problema es que en Morena está ocurriendo de una manera muy vulgar. O sea, el avance del PRI, la tradición del PRI, todo lo que se hablaba del PRI, hoy día se ha vulgarizado. ¿Hasta dónde va a llegar esto? Hasta donde López Obrador quiera. Y López Obrador necesita la confrontación de Morena para seguir dominando el partido. El día que Morena realmente haga cohesión entre los morenistas, ya no van a necesitar a López Obrador. Ahorita López Obrador es el control central de Morena y López Obrador es el rey del caos. López Obrador se alimenta del caos, así en la sociedad como en Morena. López Obrador genera un problema para supuestamente después resolverlo.
El día que no haya problema, que no haya caos en México, que no haya pobreza en México, que sea mínima, se acaba López Obrador. ¿Hasta dónde van a llegar los morenos? Hasta donde la ignominia les permita. Les voy a comentar una cosa, un mensaje que les mandé a los morenos. Les dije, tan así es la ignominia que ustedes los dominan, que si el día de mañana en una mañanera AMLO dice que Alito es honrado, es una buena persona, que lo aprecia y que tiene características para ser candidato a la presidencia de la República, que es una corcholata más, todos los morenos van a estar alabando a Alito, diciendo que sí, es cierto, hay que darle una oportunidad, es un gran hombre, la mayoría se han reformado. Cuando yo he cuestionado a Bartlett, me dicen lo mismo, es un hombre que ya se reformó, al igual que he cuestionado a muchos expriistas que hoy están en Morena, aquí en el estado de Nuevo León, o a nivel nacional, y me dicen los morenos lo mismo. Ya son hombres que comprendieron la verdad. Y hay un personaje que dijo en esta mesa grillera hace mucho tiempo, que tal es el poder de AMLO, que con solo verlo transforma a las personas. Bueno, ahí la dejo. Muy bien, compañeros. ¿Quién quiere? Señor Cerda. Nadie quiere hablar hoy, compañeros. ¿Cuál es el tema? Están muy ausentes aquí, mis amigos. Llegado. No saben ni siquiera qué pinche tema es. No, sí, es la lucha interna de... La lucha interna de Morena y el moreno que tenemos aquí. Están en etapa de negación, Anda, no sé dónde. A ver, No, escuchamos. Lo que está sucediendo en la lucha interna de Morena es lo que sucede en cualquier partido de cualquier país. No hay nada de qué sorprendernos. Es la naturaleza humana la que está manifestándose. Eso es obvio, es normal, es lógico, ¿verdad? Sentido común. Es una lucha interna entre seres humanos con, pues cada quien sus propios ideales, sus propias convicciones, su manera individual de ver el país, de ver la política. ¿Tú ya tienes candidato al interior de Morena? ¿Quién te gustaría a ti que fuera el candidato de Soy Morena? entre Alito y Adán López, no se crea. No, Adán López es mi candidato. ¿Tu candidato es Adán López? Adán López, sí, es el que, bueno, es el que representa de manera más genuina la cuarta transformación, es con el que habría garantía de un mayor porcentaje en la continuidad de este proceso de transformación de nuestro país, de la vida política, de la vida pública de nuestro país. Es el que ha estado más tiempo cerca de Andrés Manuel López Obrador, son los que más se conocen entre ellos mismos, son del mismo estado. Adán López Hernández pues, fue gobernador de Tabasco, aunque de pocos años. Entonces es el que está más cercano al presidente y supongo que están las cosas diseñadas para que en su momento, si López Obrador piensa que la seguridad de la continuidad sea con Adán López, pueda empezar a mover sus hilos de manera clara para que eso sea así. El corazoncito de López Obrador obviamente está con Claudia Sheinbaum. ¿Y qué te hace pensar que podría ser Adán? Pues por los detalles que acabo de comentar. Son los que más tiempo tienen de andar en la lucha juntos, ¿verdad? Desde su pueblo. La familia de Adán López apoyó a López Obrador en sus inicios, cuando era joven, a la familia de López Obrador. Lo tiene de secretario de Gobernación, lo cual quiere decir mucho, ¿verdad? Es el que tiene más cerca de él, es con el que platica más seguido. Son los dos que más se conocen entre ellos mismos. Sí, eso es obvio, ¿verdad? Entonces, lo que puede ser, quizá me equivoque, ¿verdad?, es que le está preparando el terreno, no le convenía tenerlo tan evidente porque pues lo van a socavar, ¿verdad? Se le dan muchos enemigos en contra de Adán López Hernández. Entonces yo creo que lo está guardando, esa es la visión que yo tengo.
nos podemos equivocar, nadie es perfecto. En caso de que no sea Adán López, la siguiente es Claudia Sheinbaum, ¿verdad? La que creo yo que estaría más cercana a López Obrador y a la Cuarta Transformación en lugar de Marcelo Ebrard, ¿verdad? Pero lo que sí se puede asegurar es de que quien quede como representante de candidato a la presidencia por nuestro partido de Morena es el que va a ganar la presidencia, independientemente de lo que pueda suceder. Ya todo está perfilado para eso, ¿verdad? La lucha interna es normal. Ahora, el caso de Ricardo Monreal siempre se ha guiado, se ha mantenido, se ha manifestado en base a sus intereses muy personales. Él está buscando la mejor tajada política para el siguiente sexenio. Eso es lo que él está buscando. Siempre amenaza con salirse, amenaza con la estampida, amenaza con hacer la división en Morena. Y en base a eso, pues, de manera más o menos centrada, pues se le ofrece que no se vaya, que para que se va a otro lugar, a otro partido, que aquí es la mejor opción. Y pues bueno, lo que siempre he conseguido es los mejores beneficios dadas sus características y dadas las circunstancias del momento, en cada momento, valga la redundancia, de la vida política de Ricardo Monreal. Él siempre se ha movido así y pues es hasta cierto modo inteligente, pero no tanto. Él piensa que es el mejor papel que está desempeñando como que conciliador a nivel nacional. Lo que yo sí puedo asegurar es que si Monreal se llegara a salir de Morena, se acaba su carrera política. Eso es definitivo. Lo mismo sería para Marcelo Ebrard. Ahorita, como están las cosas, les conviene a los dos, a Marcelo Ebrard y a Ricardo Monreal, independientemente de los resultados de las encuestas internas, permanecer en Morena. Eso no tiene mayor futuro político actualmente, ¿verdad? Dadas las circunstancias, dado el entorno, dado el panorama, dada la efervescencia política en todo el país. Los otros partidos, en ese momento, la ciudadanía está muy clara en que los otros partidos no tienen nada que hacer ante el proceso avasallador de la presidencia de Morena en todos los estados. Tenemos, no me equivoco, 17 estados, o 18 estados, ¿no? ¿O ya son más? No, ya van como 58. Poquito. Claro, pues somos 32. Entonces, digo, ¿qué más evidencia quieren? Si Morena tiene la mayor cantidad de, más de la mitad de los estados del O sea, ¿tú país. no crees que vaya a perder Morena? En absoluto, totalmente seguro. Oye, ¿y si pierde vas a llorar o qué va? No, para nada. Primero porque no va a suceder, ¿verdad? Y otro porque yo en mi vida, gracias a Dios, y por mis pensamientos filosóficos, metafísicos, espirituales, nunca he llorado en mi vida. Más que una vez, pero eso me lo guardo. Ay, cabrón. Bueno, no te saludó de mano lo que no. Bueno, fue la segunda ocasión. Fue un congal, yo creo. Bueno, ¿alguna otra cosa, compañeros, que quiera Señores, a mí me da mucho gusto manifestar la situación actual de Morena. Sé que hay problemas internos, siempre los ha habido en cualquier partido cuando se acerca una decisión tan trascendental como es elegir al candidato para el próximo sexenio. Pero sigue siendo un honor estar con Obrador. Sobre todo con sus ideas, sus principios. Sí. Su visión. Sí, y su visión. no le da vergüenza, compañero. En absoluto, No, yo soy bueno, orgulloso. Muy bien. Orgulloso totalmente de ser seguidor de Manuel López Obrador. Ir aunque no rime, es un honor estar. ¿Dónde? No, si no ¿Cómo lo rima, vas a hacer si no rima, aquí se la rimamos, compañero. Ese no es Oye, el pero problema. cuando tengas que decir es un honor estar con Adán López, ¿cómo lo vas a decir? Pues yo estoy a gusto con esas cosas. Oye, ya tu líder ya no va a ser Andrés Manuel. No, es que mi líder es el proceso de la transformación del país, jóvenes. Muy bien. Estimados amigos, mi convicción es con el proceso de transformación, no con un candidato, no con una persona. Si esa persona se desvía, pues ya pierde mi interés, ¿verdad? Yo lo que busco es la consolidación de nuestro país, de nuestra vida política, de nuestra vida pública, el fortalecimiento de las instituciones y ayudar al pueblo a erradicar la corrupción a lo largo de varias generaciones, porque todo tiene que ser desde la raíz, Muy bien. No tantos, pero sí unos 24 años. Unos 24 años. Ya vamos a estar hablando de otro país y para el baile vamos. Y que por cierto los voy a vivir con toda tranquilidad y a plenitud de mis convicciones y de mis habilidades. Pero no a plenitud de fuerza física, ¿no? Totalmente, con toda la fuerza para la pirinola también, bueno, eso ya habría que verlo, ¿verdad? Muy bueno. Pero hay ayudas para todo eso, ¿sí o no?
Bueno, muy bien, Muchas compañeros. gracias, muy amables. Sí, eso es, bueno, sí, para que vean Muchas ustedes gracias. la fe, la emoción, sí. Claro, ¿Verdad? claro. No, Este, los milagros pues aquí que no- se dan en el aquí no andamos contexto. con medias tintas. A ver, vamos a escuchar ahora a nuestro compañero. ¿Quién? ¿Ledesma o Cerda? Cerda. A ver, bueno, entonces vamos a ver. Es que un ser se da. ¿Eh? Ah, ¿qué fue esto? Es un gran ser que además se da. A ver. Ah, ya. Mira. Ok, ahí está. El compañero Cerda. Después del intento de frustrar mi intervención por parte de Chava, que siempre intenta callar la verdad, Oye, ahora intentó de manera, ¿a qué horas? pues ahorita que mira, dijiste algo está fallando. Qué raro que empieza uno a ver Oye, que las o sea, condiciones... miren, compañeros, aquí tenemos un representante de las conspiranoico. Sí. Sí, el problema es que los conspiracionistas... Fíjate, a mí se me hace que fue Bill Gates el que te hizo esa Sí, chingadera. Sí. Yo entiendo ¿Verdad? que la incapacidad del astrólogo esta semana le fue mal. Yo entiendo su pesar. Bueno, compañero, concéntrese en el tema, compañero, Por eso por estoy favor. concentrado en el tema. A ver, adelante. El tema es lo desastroso que es la lucha interna. Y la desastrosa lucha interna es la que tiene usted en sí mismo. Esa lucha interna de Hombre, compañero. Así es, la lucha interna de él, por un lado tiene el técnico, el científico, el que quiere decir las cosas, y por otro lado tiene el político populista, izquierdista, Estamos en el hablando 68 que quiere disonancia. tomar. Se llama Entonces, disonancia cognitiva, compañero. bueno, póngale Doble como ponga preso una personalidad. realidad. Bueno. Yo entiendo que eso no es su problema. Entonces, eso lo trata de trasladar a la vida real. Desafortunadamente, pues, no le va bien. Bueno. Pero vayamos al asunto. Ándele, por favor. Al asunto que tanto le preocupa al compañero matemático. Nosotros vemos que es parte de una forma normal de la lucha por el poder. Creo que todos los que están siendo nombrados por el presidente le está dando un juego político. Él adelanta la sucesión para generar más ruido y tener pues entretenidos a todos los publicantes, los comentantes y toda la serie de gentes que se va con la finta. Aquí hace mucho tiempo le dijimos, un candidato que se va a incorporar era Adán López. Y aquí 2, 3 dijeron, ¿quién es? Pues hoy está en plena campaña. O sea, cuando se hace un análisis de las cosas, son los hechos los que salen, no lo que uno quiere o lo que uno desea. Si a mí me preguntaras en lo personal, oye, ¿qué cualidades le ves a fulano sultano? Pues haría un análisis de cada uno. Y la verdad, de los candidatos que tiene Morena, creo que muchos de ellos no pasan la prueba del ácido. Pero ese es otro boleto, es problema que tendrá que dilucidar Morena hacia adentro. En el caso concreto de nuestro amigo Ebrard, pues sube y baja, está en un constante ir y venir, pero lo que hemos visualizado con hechos es que quien trae la propaganda más fuerte en el país es Claudia y Adán. Si ustedes tienen la precaución de checar con amigos en otros estados de República el número de propaganda que están haciendo por Adán y por Claudia, se dan cuenta que es mucho mayor que la que Ebrard está haciendo. Los grupos que andan con ellos están desatados. Aquí en Monterrey, pues más chequense cuántos eventos ha habido, tanto de Adán como de Claudia. Ebrard ha sido, según me dice una gente cercana a él, que porque no quiere ser demasiado obvio, que al final, y eso yo estoy de acuerdo con ellos, dice, al final, hagas o no hagas propaganda, el que va a definir va a ser el jefe. Dice, y tú, porque muchos de ellos son periodistas antiguos, si tú sabes, maestro, que al final del día quien define es el presidente. Entonces, sí hacemos la chamba, estamos en la jugada, pero al final del día lo que queremos ganar es el aprecio
o como tú le quieras llamar, yo no le llamaría así, del presidente de la República. Entonces, Ay, güey. esa es una visión. De consideración. Es una visión Sí. de ellos, válida, tan válida como la de los otros. O sea, lo que nosotros hacemos es recoger las visiones. No calificamos porque no tenemos todos los elementos para decir si es o no. En el caso de nuestro amigo, el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, así le vamos a poner ahora, del Senado, siempre ha jugado de esa manera. Quiero decirles que pues, él estuvo en el Movimiento Ciudadano cerca de año y medio, cerca de 2 años, fue presidente del Movimiento Ciudadano, tuvo la oportunidad de tener muchas interacciones con él en los diferentes consejos nacionales del partido, y es un hombre muy taimado, muy inteligente. Cuando nosotros discutíamos ahí que toda su familia había estado metida en un problema muy grave, que encontraron 16 bodegas con repletas de marihuana y eran todas de la familia de él, se generó un problema al interior del partido y pues de alguna manera operó para que pues que no era él, serán los hermanos, y pues, en ese sentido no le pegaba. Es un hombre prácticamente inteligente en el manejo político, muy sagaz, pero muy dado a los acuerdos. Él sigue una máxima que más vale un mal acuerdo que un buen pleito. Y creo que si lo llevan al extremo de quedarse con un puesto que él quería anteriormente, que era la gobernatura de la Ciudad de México, la visión, todos tenemos desde fuera, que no puede ser la de él, simplemente es una visión, es que podría ser un elemento fundamental y prepararse por edad y todo, tiene oportunidades para seguir adelante. La visión se va a seguir dando, creo que a Andrés le conviene que sigan este tipo de arranques, creo que es parte de la diversión. Los presidentes anteriores del PRI, que nosotros damos más que una prolongación de la forma de hacer política, más corrientita, más sin estilo, pero sigue siendo en esencia lo mismo, lo dejaba para después del 5.º informe de gobierno, y ahí empezaba, o un poquito antes del 5.º informe empezaba. Yo creo que ahora, de la visión nuestra, la adelantó por los graves problemas que tiene México. México tiene problemas muy graves económicos, problemas muy graves en problemas de construcción de un nuevo México, problemas de salud, problemas de educación y problemas que definitivamente tienen que ser distraídos de la opinión pública. El número de muertes, el número de violencia es de tal tamaño que ya superó los otros 2 sexenios. Entonces, lo que está haciendo el gobierno de Andrés Manuel es simplemente distraer la atención, y le ha valido. Quiero decirle que ustedes, quienes han seguido el proceso de las muertes del COVID-19, sabemos que pues de 60,000 que decía que era el gran fiasco, pues andamos cerca de los 400 y pico mil reconocidos. Medio millón. Entonces, eso te da una idea de por qué es importante para él. Y Pero la eso gente, no importa, va, compañero. No importa. Total. y la gente Mientras sea López Obrador el que nos mata, no entiende, pasa nada. entiende, por ejemplo, que es una parte interesante, y además está calibrando a cada uno de ellos. No es lo mismo estar como precandidato sujeto a las críticas y a los ataques de los mismos. Muchos de los golpes son internos, son parte de la historia, ver qué capacidad y de qué están hechos cada uno. Entonces me parece que está jugando desde la perspectiva de conservar el poder, haciendo lo que tiene que hacer. A ver, compañeros, hay una situación que yo creo que dentro de la lucha interna en Morena es lo más relevante, y es la especulación, en el sentido de que Ricardo Monreal va a salirse de Morena. ¿Qué quiere usted aclarar, compañero? Bueno, primero, son dos temas fundamentales. Uno es el desempeño y la manera de desenvolverse y de comportarse, ¿verdad? De manejar las cosas políticas
del presidente de la... Pero ese no es el tema, compañero, no es No, tema. bueno, es que le tocó el compañero No, sí, Ernesto, pero no le haga ¿verdad? caso. No, el, No, es el que- tema es la lucha Nunca le haga interna, caso a la verdad y a la los lucha hechos. interna, Mejor la imagínese, lucha interna en Morena. La intención del, Aquí, del señor no, Borrego ah, es no. la ilusión. No, no, es que la es cantada, el tema. La ilusión del amor y ese Bueno, también, sí, lo pero etéreo, el- lo el etéreo. tema Usted es- váyase a lo etéreo, no, A ver. no hable. Pues es que, bueno, Es que el tema este es lo que está pasando en Morena. O sea, hay una bronca muy fuerte de entre Ricardo Monreal y la bella dama gobernadora de Tabasco, Laida Sansores. Y se habla, se especula mucho que puede darse un cisma en Morena. Sigue siendo lo mismo etéreo. Sí, eso sí No es puede nada ser. práctico, nada Pero de bueno, es hecho, que es como se etéreo. tocaron dos temas muy... Pero no son los temas de la mesa, compañero. Pues sí, pero afecta a la opinión pública, No, lo del no, COVID, lo de ay, Ricardo nos Monreal. pela, no se preocupes por eso, es una catarsis, hombre. No, pero bueno, ándale, No. di es un No. honor estar con López Obrador Eso y ya, sí, y ya- eso y ya sí. con eso te quedas tranquilo. No, es de que lo que a mí me llama la atención es que mucha gente no se da cuenta que la manera de desenvolverse, de comportarse, de las acciones que está llevando a cabo el presidente de la Junta de Conciliación y Arbitraje, que hoy se llama la senaduría de la comida, ¿verdad? El problema es que es muy evidente sus estrategias y con un 10% de la inteligencia que tiene Andrés Manuel López Obrador se da cuenta de que las estrategias que está siguiendo y hasta se ríe de las estrategias que sigue ese señor, porque son muy evidentes. ¿A qué señor te refieres? ¿A burdos. Monreal? Pues sí. ¿A Monreal? Sí. Ok. O sea, es un comportamiento muy evidente su manera de desenvolverse para llegar a los objetivos que yo acabo de manifestar en mi intervención anterior. Y con respecto al COVID, no hay forma de verificar que realmente esa cantidad de personas murieron precisamente y con toda seguridad del COVID, porque yo he sabido muchos casos y casos cercanos. Uno en particular murió la persona del corazón y la esposa viuda de ese momento habla para que vayan a verificar su deceso, y el del forense, el médico forense le está abriendo ahí, murió por COVID, y me consta, ¿verdad? De una persona muy cercana a mí, y la esposa le dijo, no, mi esposo no murió por COVID, ahí no le ponga eso, no se preocupe señora, le vamos a dar ahí algo. A lo mejor ni siquiera hubo muertos de COVID, ¿no? En México. No, tampoco es No. grado. ¿Por No, qué pero, pásame el nombre, los datos y yo hago la denuncia. ¿en serio? Eso es un delito. Sí. Datos, ¿no? Tú vas a ser testigo Pues sí. principal. No, ya empezaste mal. No, es que, bueno, ¿Estás dispuesto a ir a atestiguar que necesito preguntarle autorización si puedo dar la información, ¿verdad? No, Pero sí, no, ya. Y entonces el médico forense me dijo, no se preocupen, hombre, no pasa nada. No, a mí no me le va a poner ahí, porque mi esposo murió de un ataque cardíaco ahorita en la noche, es lo que usted le va a poner. Y si no, hágale la autopsia si quiere. Y entonces, casos como esos... Bueno, muy bien. La historia. Compañeros, Eso puedes decir ¿les que parece todo que lo ya demás- dejemos este No, pinche tema no, que no, digo, fue tan malo el tema que Bueno, yo quiero hacer sobre este tema una denuncia. ¿Saben cuál es la verdad? Que los malditos muertos conservadores están atentando en contra de matando López solos para Obrador. chingar a Por López eso Obrador. se murieron, Hijos de para la chingada. debilitar al mejor presidente de México. Ahí la dejo. Pero, perdón, el presidente de México no. Es el mejor presidente de... De todo el mundo. De todos los mundos posibles. Así De es. todas las galaxias y de Universos. todos los tiempos. ¿Verdad? Bueno, compañeros, vamos a pasar al siguiente tema. No, porque- pero hablar este camarada que... no ha hablado él del tema. Es que el tema, bueno, Ok, adelante. Adelante. como decía Salvador Borrego, es un tema intrascendente, no es un tema muy alentador para entrar a la plática. Estamos viendo lo que pasaba en el PRI, o sea, Morena es una copia del PRI. ¿Qué hacían los presidentes? Una mala copia. Una mala copia, muy mala Muy copia. mal, no, ¿Qué hacían los presidentes por 70 años? ¿Qué hicieron? Pues lo mismo, tenían sus tapados, ahí los traían paseando, pero era más fino el proceso. Era más fino. Ahora es burdo y corriente. O sea, tenemos lo mismo, pero más barato. Mucho. El secretario de Más Gobernación. corriente. El secretario de Gobernación. Lo que dice aquí al compañero. Pues porque es amigo de López Obrador y que fue compañero de él y le ayudó y por eso debe ser presidente. No, se Pues, ¿qué conocen de pinche atrás argumento tiempo. ese? Sí. Ah, por eso, ahora, no por eso. bueno, Lo mismo ahora, pasó con Cheverey y José López Portillo. ahora, el secretario de Gobernación
ese es el encargado de la política del país. Y sale echarle chingazo a la oposición, a los gobernadores, a nuestro increíble Samuel. Le dice Samuelito, pues ¿qué es eso? Luego viene a Nuevo León, y no pasó nada, no dijo nada. Ya somos amigos, pero viene como corcholata o viene como secretario. Pues viene como corcholata. El secretario insultó al gobernador, pero pues no vino como secretario, vino como corcholata. ¿Y el gobernador? Y el gobierno no dice nada. Entonces, ese es otro tema. Esta lucha interna del poder de Morena o de la asociación es un teatro armado y es una copia barata, chafa de lo que era el PRI. Morena es eso. López Obrador, priista, de toda su vida, formación priista, pues está sacando lo que ha sido siempre. Su ADN ese no se puede quitar. Entonces, pues es una farsa y una copia muy mal hecha de lo que hizo el PRI. Muy bien. Compañeros, vámonos al siguiente tema, ¿sí? Que es el INE. Acuérdense que Sí. hasta lo avientan los... Miren, el asunto aquí que tenemos es que está circulando una encuesta profusamente y bueno, la está haciendo circular precisamente pues la gente del norte, pero todo el mundo está hablando de una encuesta que mandó a hacer el INE para preguntarle a la gente qué quería, si estaba de acuerdo con las propuestas del presidente, ¿sí? Y lo picoso pues es que sale que sí, que la gente quiere eso. La gente tiene muy claro qué es lo que quiere el presidente, mayoritariamente lo aprueba y pues se va por ahí, ¿sí? El problema es que ese es un tema que no es de los que se tengan que someter a la opinión pública, pero el criterio interesante de la gente que está en Morena para decir, ya ven, que es lo que quiere el pueblo, es que nada más para eso les interesa, porque yo les acabo de mostrar una encuesta donde dice que la mayoría no quiere que el presidente le ande haciendo al amable con los malandros, con su política de abrazos no balazos. Sin embargo, ahí el pueblo no vale una chingada. Ahí el pueblo es un pendejo que no tiene nada que hacer, porque la política de abrazos no balazos, que una y otra vez el presidente reafirma, eso es lo correcto. Ahí sí se impone la voluntad, ahí sí se impone un criterio diferente. Sí, pero en el tema electoral no. O todavía podríamos decir, ¿por qué no le proponemos a la gente que nos diga si quiere que le cobremos o no impuestos? Bueno, pues un chingo de gente, la mayoría de la gente va a decir, yo no quiero pagar impuestos, ¿sí? Y entonces así va a ser. Pues claro que no. No nos hagamos pendejos. Esto es la lucha por el poder y lo que se está tratando de hacer con el INE es simplemente hacer un cambio para que quede perfectamente amarrado y tengamos una condición ya muy difícil de revertir, en el sentido de que, como dice Gilberto, puedan estar ahí de unos 24 años más, unos 100 años más, para que el país siga creciendo, para que la pobreza se siga reduciendo, para que la desigualdad se siga reduciendo, para que las medicinas, pues ya no tengamos tantas medicinas en los hospitales, porque ya ven que hemos tenido que estar tirando medicinas ya caducas porque tenemos muchas. Pues eso es lo que quieres, ¿verdad? O sea, que sigamos así. Entonces, bueno, el punto aquí es pues que simplemente el tema del INE, una lucha descarnada pues por el poder, ¿sí? Y no va a ser en la esfera pública donde se va a decidir eso, sino en la Cámara. Y ahí yo lo que siento pues es que Ricardo Monreal tiene la gran oportunidad. Si en el Senado se frena la iniciativa, si se cancela esta intentona contra el INE, entonces Ricardo Monreal sería el héroe de estos tiempos y eso podría establecerlo como un candidato, no de Morena por supuesto, sino de oposición. Para ello tendrían que tomar una decisión importante, romper, etcétera, correr los riesgos y quién sabe si tenga la disposición de hacerlo. Pero de que la oportunidad se le presenta, pues claramente ahí está. Sobre este tema, compañeros, ¿quién quiere decir algo? Vamos a dar la oportunidad a Ernesto porque tú acabas de hablar. No, yo no quería hablar. Usted no quiere hablar, compañero. Le cede el micrófono al compañero de Morena. Bueno, a ver, compañeros. A ver, sobre la encuesta del INE. No, compañero, estamos hablando del INE, sí, ante la trampa esta de la encuesta. Bueno, como cualquier organismo político desde hace varias décadas, no es nada nuevo de que pues, está contaminado. Volvemos al criterio de que es la naturaleza humana, o sea, las ansias de poder, las ansias de control, las ansias de
de lograr sus objetivos. Nomás, eso no es general, ¿verdad? Es particular. No, no, es en todos los organismos Entonces políticos. también está contaminado Morena y está contaminado el presidente. Pues le acabo de decir que la lucha interna... Está contaminado el presidente no, Andrés Manuel. no hay que verlo así. Usted quisiera general o particular. No, yo estoy hablando de los organismos, no de las personas. Ah, las personas no están contaminadas. No, algunas sí, pero no todas. A ver. ¿Los organismos quién los forman? ¿Personas? Pero no, compañeros, no nos perdamos en ese tipo de pendejadas. Sí, síguele, por favor. Entonces, es que Lencho Córdoba y su monaguillo, ¿verdad? Ajá. ¿Quién es el monaguillo de Córdoba? Pues todo el mundo lo sabe. No, yo no sé. ¿Es monaguillo o es matachín? Pues o las dos cosas. Ya me pusiste a pensar. Bueno, ¿qué tiene Lorenzo Córdoba? ¿Te parece una persona honorable, inteligente? Sí. Sí, nada, Sí. no, para nada. No, Lorenzo Córdoba está enfermo de poder. Está enfermo de poder. ¿Pero qué poder tiene él? Pues, como no, pues andaba queriendo meter a la cárcel al presidente. Le digo, o quitas no sé qué cosa, o te mandamos una solicitud de arraigo, ¿verdad? Para que a ver si te vas calmando. O sea, en términos generales lo que le daba a entender era eso. Pero el presidente había violado la ley, le tocaba eso, pero se arrugaron. Bueno, Sí. probablemente hubiera algo de ese aspecto, pero a lo que voy es de que la lucha por el poder en el caso del INE está en juego una gran cantidad de interés económico y también político, ¿verdad? Porque quien tenga el control del INE pues tiene un alto porcentaje de control de las elecciones, y en el caso del aspecto económico, pues los que más se van a ver afectados son precisamente Lorenzo Córdoba y el tal Murayama, ¿verdad? Principalmente, y otros consejeros. O sea, ellos ya van de salida. Ya van de salida pero los van de dos. salida entre comillas, quieren dejar a toda su gente en posiciones importantes. No, la cosa no es así. O sea, por sentido común, eso sucede también en todos los lugares, en todos los organismos donde hay, digamos que elecciones, ¿verdad? Siempre la gente quiere dejar a su... Eso es obvio, es normal, eso es parte de la naturaleza humana. O sea, si, por ejemplo, el caso mío, si yo dejo la Olimpiada Informática, pues yo voy a querer dejar a alguien que sea de mi agrado, alguien que siga mis mismas ideas. Yo no voy a permitir, bueno, dentro de lo posible, porque a veces no se puede, pero yo trataría de hacer todo lo posible para que quede alguien afín a mí, ¿verdad? Que sea de mis ideas, que pueda llevar a buen puerto el proceso. Y entonces eso es obvio en todos los organismos, en la mayoría de los seres humanos. Esto es normal, o sea, no tiene nada de extraordinario, ni siquiera merece un análisis, ¿verdad? Entonces, atendiendo a esa situación, el hacer esa encuesta, a mí me parece que es una mala decisión, ¿verdad? Como lo acabas de decir, ¿verdad? Salvador Borrero, es una mala decisión, no tiene caso hacer, ¿para qué van a gastar dinero en eso? No. Pero ya lo gastaron. Sí, ya lo gastaron, ¿verdad? Entonces yo creo que esa encuesta no tenía sentido. Ahora, con respecto a los cambios que se proponen en la reforma electoral, pues la mayoría de ellos, pues yo pienso que sí serían sanos, ¿verdad? Sí ayudarían a una mejor democracia, ¿verdad? Un mejor funcionamiento y, valga la redundancia, funcionalidad de todo el proceso de las elecciones y lo que está alrededor de todo esto, ¿verdad? Yo creo que son unas buenas propuestas. Reducir el número, a ver, ¿quién pudiera estar en contra de reducir el número de senadores y de diputados? Bueno, ahorita habría que escuchar la razón de nuestro amigo Nelson Cerda, ¿verdad? Pero en términos concretos y en términos significativos, objetivos y prácticos, pues se puede acoplar, se pueden hacer las adecuaciones, ¿verdad? Si tenemos 500 diputados y nos quedamos con 300, va a ser lo mismo. O sea, lo importante es la honestidad, la rectitud, las instituciones, ¿verdad? Honestidad. Sí, sobre todo, ¿verdad? Eso es lo importante en todos los procesos, pero eso no se va a manifestar ni vamos a llegar a eso hasta después de varias generaciones, como lo acabo de comentar, ¿verdad? Porque tampoco se trata de una gripa, ¿verdad? Entonces, esto es a lo largo de varias generaciones. Si Muy queremos ver bien. resultados Lo concretos. mejor entonces que ya vamos a estar muertos para cuando esos chingados Pues pasen. al menos yo no sé ustedes. Usted sí va a estar vivo. A ver, compañero Ledesma, díganos usted. Estamos en el tema. Toda la mesa grillera hemos andado totalmente perdidos. El tema es el INE ante la trampa de las encuestas. Sí. Yo veo un nuevo riesgo para formar ese bloque opositor, un nuevo riesgo. El asunto del INE se va a resolver
en la Cámara de Diputados. Entonces la encuesta esa que están haciendo, que están dando vuelo, pues Es van a hacer. ociosa. Es ociosa. Pero bueno, el, tuvimos contra el bloque opositor el meter la Guardia Nacional a hacer la militar. Ahí pues Alito las dio y ese bloque se empezó a partir. No se firmó. Ok. Ahora, con el tema del INE, cuando vaya a la Cámara de Diputados va a pasar lo mismo. Y va a ser, En manos del PRI estamos. así es, y va a ser otra causa de que lo que queda de ese bloque opositor se acabe de desmoronar. Si el PRI llega a apoyar los cambios al INE, pues ya no va a haber alianza PAN-PRI en ningún lado. O sea, en Nuevo León era un hecho que iba a haber una alianza PAN-PRI. Si el PRI a nivel nacional aprueba la modificación del INE, no va a haber alianza en Nuevo León. Y así en el país. Entonces lo que están haciendo, es pues meter temas para desbaratar la alianza y aparte para perpetuarse en el poder. Para hacer un INE a modo para quedarse no 24 años, unos 100 años. O sea, es lo que está haciendo López 100 Obrador. años, muy bien. Entonces, ¿Irá a vivir los 100 años López Obrador? pues yo creo que sí. Dice, es capaz de meter alguna iniciativa con la muerte o la madre y hacer algún acuerdo, llevarles despensas o una feria para que lo dejen un tiempo más. Muy bien. Ernesto, ¿alguna idea que tengas sobre el tema? ¿Te interesa el tema o pasamos al siguiente? Yo no quisiera decirle que de nueva cuenta en manos del PRI estamos. Así es. O sea, ni se hagan ilusiones. Quien decide los destinos de este país sigue siendo el PRI. O sea, vayan haciéndose la idea de que digan lo que digan, hagan lo que hagan, el PRI sigue siendo quien define. Por ejemplo, les voy a adelantar, ¿qué haría el PRI en este caso? Ir a favor de la reforma tal y como la pide Andrés Manuel es un desfiguro. El PRI siempre tiene esa capacidad de inventar algo nuevo. A ver, hay 4 cosas en que el PRI puede estar de acuerdo, pero no en forma general. Una, reducir el presupuesto va a ganar. 2, reducir el número de diputados, va a decir que sí, que en lugar de ser 400, de no ser 500, se van a hacer 400 y deja siempre uninominales. O sea, va a decir, está bien, ¿no? Luego, en el caso de las senadurías, va a ser lo mismo. O sea, va a volver a las épocas. Y en el caso de la elección de los famosos consejeros y los soples, va a decir que se queden, pero que parte del proceso de la elección de los consejeros sea mixto. Y para allá vamos. Entonces, es una mixtura y le va a salvar la plana como se la salvó Con la Guardia Nacional. con la Guardia Nacional. Van a hacer algunas modificaciones y ahora. Ajá, ya se va a ir. Muy bien, compañeros. Si les parece, ya nos vamos al tercer tema. Así es. ¿Sí? Miren, el tercer tema es el triunfo de Lula. Aquí ocurrió algo muy interesante en México porque cuando se dio la noticia de que había ganado finalmente Lula, hubo mucha euforia entre la parte de la gente de Morena, diciendo que era un avance de la izquierda en Latinoamérica. Pero como explica en su libro Naim, en este nuevo contexto donde se rompió la línea divisoria entre la política y el espectáculo, la gente son fans. O sea, ahora hace rato estaba aquí Gilberto expresándose de López Obrador. Bueno, pues eso es una manera propia de un fanático, de un fan, ¿sí? Que ven a un ídolo, pues, y normalmente en el caso del deporte, sobre todo en el deporte, pero también en el caso de la música o de la actuación, hay gente que son fans. Y entonces, en el caso del deporte se ve de manera más clara, ¿sí? Cuando alguien gana, ¿sí? Lo que se disfruta no es solamente el triunfo,
se disfruta también la derrota del otro en ese contexto, y quizá más la derrota. Entonces, ahora que sucede el triunfo de Lula, resulta que los de derecha o los fifís no estaban sufriendo, y también resultó que estaban celebrando. Sí, ellos no estaban celebrando que ganara la izquierda, lo que estaban celebrando había sido que perdiera el populismo. Y entonces se da una situación muy interesante, porque nosotros podemos visualizar el fenómeno político de diferentes maneras, que podríamos pensar en eso como ejes. Entonces, un eje, por supuesto, es izquierda-derecha. Otro eje puede ser conservador-liberal, ¿sí? Okay. Aunque la palabra liberal es un poco revuelta, porque el liberal en sentido económico representa una cosa, ¿sí? Más por el lado del conservadurismo, ¿sí? Y liberal por el lado social, pues está más para el lado de la izquierda. Pero a final de cuentas, miren, la gente simple está obsesionada con visualizar las cosas en un solo eje, fundamentalmente izquierda-derecha, ¿sí? Y miren lo que dice la derecha, y miren lo que vuelve a decir la derecha, y están ahí en ese eje nada más. Pero uno puede pensar en otros ejes, ¿sí? Y entonces el eje puede ser racionalidad y irracionalidad, ¿sí? Y uno puede decir, a ver, yo quiero una persona racional, ¿sí? Entonces, y que aparte sea de izquierda. Entonces, bueno, pues si hago un plano, pues voy en el cuadrante donde lo voy a poner, ¿sí? Si es racional, irracional, izquierda, derecha, pues lo voy a buscar aquí. Y a lo mejor unos están más cargados para arriba, más para abajo. Es un poquito racional y es mucho de izquierda, o es un poquito de izquierda pero muy racional. Pues ya hay una serie de gamas. Pero eso genera una situación más compleja, ¿sí? Alguien puede decir, bueno, en el caso de una persona a la que yo voy a juzgar, también quisiera que no sea tan pendejo, ¿no? Y entonces también podríamos tener una escala de inteligencia, sí, bueno, ¿verdad? Digamos que un poco de la normalidad para arriba estaríamos hablando de una persona inteligente, de la normalidad para abajo, pues una persona ya más o menos pendejona, entre más abajo, pues más pendeja, claro. Y entonces ya estaríamos en un plano tridimensional, que es el espacio que conocemos. Claro, en matemáticas hay n dimensiones, podríamos meter otra más. Bueno, hubo mucho tiempo en que en México se pensaba joven, viejo, bonito, joven, viejo, sí, entre más joven más viejo, sí. Hay quienes dicen que entre más viejo más pendejo. Hay quienes dicen que la juventud, pues, es importante, pero que también es el joven inexperto. Pero bueno, a lo que voy, compañeros, es a que las mentes complejas pueden visualizar las cosas de diferentes maneras, y a lo mejor, como en este caso, decir, bueno, yo estoy contento porque finalmente en Brasil gana una persona que es más razonable que el que estaba y que todavía sigue de presidente, que es Bolsonaro, que se parece más, aunque de un signo aparentemente opuesto en el ámbito ideológico, pues hay más similitudes. Sí, ahí andaba batallando, hizo muchos pucheros para reconocer que perdió, sí, antes no se fue a tomar alguna avenida. Pero bueno, compañeros y amigos, sobre este tema, ¿qué es lo que tienen que decir? Hay mucha materia, pues, pero lo sabroso es que, como comenté por ahí en algo que publiqué, como que de pronto en la sociedad mexicana empezó a visualizar las cosas desde otro eje, ya no desde ese eje enfermizo de izquierda a derecha, sí, sino desde el eje que yo pienso que es la racionalidad irracional, el populismo. Y miren, ya que estamos hablando de esto, déjenme decirles que la esencia del libro de La revancha de los poderosos de Moisés Naim es que él habla de gobiernos, sí, fundamentalmente, o de líderes 3P, y las 3P a las que él se refiere son populismo, polarización y posverdad, ¿sí? La posverdad son los otros datos, la condición, pues, de no respetar, de no privilegiar la ciencia, y bueno, una serie de cosas. Pero aquí, por ejemplo, nosotros podríamos pensar en esas 3 P's, ¿sí? También como 3 ejes, ¿sí? Populismo, no populista, ¿sí? Polarización, la cual sería el otro eje, la parte de arriba, pues sería la conciliación, ¿sí? O la disposición, pues, al diálogo, a la concordia. Y la otra, la posverdad, pues en qué medida nosotros estamos atendiendo a la ciencia y en qué medida estamos simplemente
en las pinches fantasías, ¿ok? Y entonces, bueno, sobre este tema, compañeros, ¿qué es lo que tienen que decir? ¿Quién trae ya el micrófono puesto? Ernesto Cerda, pues ahí estás. En el caso de Lula es interesante porque la primera reacción fue la emocional, a bote pronto. ¿Tiene 77 años Lula? Sí. Es la edad que tiene aquí nuestro amigo, ¿verdad? No, discúlpeme, tengo 78. 78, ya cumplió un año más, compañero. Sí, señor, ya. ¿Y Este le año. hicieron algo en el horno, compañero? ¿No? Ya por mucho tiempo he utilizado los hornos de otros compañeros. Muy bien. Adelante, Normalmente compañero. matemáticos. Adelante, compañero. Y algo, sí, pues microondas y micro lo que tengan. Adelante. A veces así son. Adelante, compañero, por favor no se desvíe. Sí. No me desvío porque Desviado hay ya muchos está. ejes. No, el desviado está el compañero que me antecedió en la palabra. O sea, usted. A ver, entonces Ah, no, Lula, no. el joven Lula, pues, Sí. tú le puedes decir el joven Lula, ¿sí? El muchacho. Sí. No, lo que no tenemos en Lula fue a bote pronto una reacción normal en si haces un análisis de las características psicológicas de él, así reacciona. Pero hoy en la mañana, bueno, de acuerdo a las noticias aquí, cambió toda la jugada y dijo, señores, creo que lo importante es que todos los camioneros vuelvan, quiten las vallas que tenían, que recojan todo lo que habíamos hecho y que dejemos en manos de la justicia federal nada más el hecho. Punto. Esto cambia el manejo porque si ustedes nos ven en Brasil, pero ven lo que pasó en Alemania, vean lo que pasó en Francia y vean lo que pasó en Inglaterra. Quien llega a Inglaterra, una mujer que no tenía todas las luces, pues no le aguantó ni 15 días el asunto, o sea, le tronó, porque no basta, aunque seas populista. Yo creo que el término izquierda y derecha, como todos los términos y como todas las cosas, se van desgastando con el uso y el abuso del mismo, en qué momento que ya no sabes quién es izquierda y quién es derecha. En esa perspectiva yo creo que vienen nuevas formas de manejar la realidad. ¿Cómo vas a manejar? La diferencia entre un populista de izquierda y de derecha, en ese sentido, véanlo en la historia, o sea, no hay diferencia, o sea, lo hacen uno, lo hizo en su momento la gente de izquierda y lo hizo la gente de derecha. Hoy hay nuevas condiciones, la gente se resiste a pensar que las cosas cambian. Hoy lo que dice este escritor que tú citas con las 3P es una puesta al día de la forma en que se están dando los hechos en estas condiciones que hoy tenemos. Y nosotros lo que estamos visualizando es un problema muy grave. Nunca en la historia de la humanidad había habido tal cantidad de riqueza. Nunca. O sea, riqueza como no se ha tenido y una experiencia científica como no se había mirado de manera práctica en muchos siglos. Pero también hay algo que les ha tronado. La diferencia entre los que tienen y los que no tienen es abismal. Es algo terrible. O sea, antes había ciertas diferencias, hoy son terriblemente abismales. Y eso a la larga está trayendo una decantación, un decaimiento, una gran cantidad de exasperación de las grandes cantidades de gente. Las diferencias son abismales. Aquí en México, nomás, imagínense ustedes, al que quieran ponerme contra Slim, pues no hay comparación. Y si en Estados Unidos te vas y comparas al hombre que acaba de comprar Twitter, pues te das o sea, hay tal desproporción Elon Musk. que en su momento ha traído esa desesperación de la gente. Los llamados grupos de poder han entendido esto y han empezado, desde la perspectiva que estamos viendo, un bajarle al gas, un bajarle al nivel y empezar a soltar. Uno de los ejemplos, decían,
vamos a cambiar, en todo el mundo traen la onda de bajar a 5 días de trabajo, y en algunos casos con 6 horas. Y dice, oye, va en contra de los empresarios. Pues sí, güey. Nada más que está la diferencia de las ganancias que tienen los grandes grupos, cada vez más centralizados, que dejas afuera a la gente. Entonces, tú no puedes estar viendo mucha riqueza y tú no tener nada. Eso es muy grave. Lo que siempre la arma fundamental en las guerras, en las luchas políticas, es la envidia. ¿Por qué que el cabrón tiene y yo no tengo? ¿Por qué el matemático tiene agua en su casa y yo no tengo? ¿Por qué se va a la Ciudad de México y no nos invita? O sea, todas esas cosas de envidia. Pues sí, pero no pagó, pues qué chiste tiene. Entonces, yo creo que la envidia empieza a tener un caso fundamental en la historia. Y creo que hay un cambio. Si tú ves los posicionamientos de la gente, entre comillas, en Venezuela, chéquense las medidas económicas de Venezuela y lo platicamos. Me decía un cuate de Miami, Ernesto, están siendo más neoliberales que nosotros, cabrón. Chéquense las medidas de Venezuela. O sea, lo que pasa es que tienes que adecuarte a las nuevas condiciones del mundo. Y seas de izquierda, de derecha, como ahora populista, es simplemente un concepto, un término, pero la realidad no la puedes cambiar. Y yo creo que hay un amplio movimiento, que creo que lo están haciendo antes de que le llegue la lumbre a los aparejos, para empezar a cambiar y tratar de liberar un poco este juzgamiento y esta riqueza totalmente pues fuera de lugar. O sea, la gente ve demasiado ricos, tan ricos que pierden el sentido de la realidad. Yo le decía aquí a mi amigo Borrego que estábamos terminando un estudio sobre los grandes números. Cuando yo te digo, el señor compró por $10,000 millones, no tienes idea de cuántos son 10,000 millones. Es más, si yo te digo cuántos son $1,000 millones, no tienes idea. Material de las luchas. Ahí están las 12 y yo todavía no gano esa pinche lana. Más o menos lo que tiene Ernesto Cerda. Entonces, ante esta perspectiva pierdes el sentido. Entonces la gente dice, no, por eso cuando a la gente le dicen, oye, ¿estás de acuerdo en que los del INE no ganen 600,000 pesos? Pues se encabronan, pues ganan 15, 16,000 pesos, pues se encabronan. O sea, eso pega. Era la peor estupidez haberle preguntado a la gente si estaban de acuerdo con eso. Yo no sé el INE a quién se le ocurrió, pero eso te da una idea del pues nivel, a Lorenzo Córdoba, pues él fue. del nivel de pendejez que también se da a esos niveles. O sea, nunca más cualquiera que tengas tantito sentido con la realidad, no se le ocurre ir a preguntarle a la gente jodida si tú que ganas 10, 15 mil pesos, suponiendo, y tú ganas 600,000, pues te va a decir que no, que estás mal. Entonces, o que digas, oye, hay 500 diputados que cobran 100,000 pesos. Y, pues, eso siempre, y decía y bien Borrego, es como si pusieras a votación si pagas impuestos. Hay que pagar impuestos. O sea, hay cosas que no, por un sentido de razonabilidad o de raciocinio, no se deben manejar. Y aquí la falta de raciocinio y racionalidad del señor del INE y de sus consejeros fue una verdadera metida de pata. Muy bien, compañeros, sobre este tema, sí, ya nos pusieron la música. Yo creo que ya nos están corriendo, compañero. Bueno, para entrarle al tema voy a comentar una breve anécdota que me platicaron cuando yo estaba en la primaria, 1 minuto y medio más o menos. Se cuenta de que un día llegó a la fábrica el líder sindical a hablar con el patrón y le dijo, oiga, todos los trabajadores andan encabronados porque ya les dijeron cuánto ganan los administradores. Ganan 2 veces más que los trabajadores. Se van a ir a huelga, a ver cómo chingados le hacemos. Eran cómplices, como casi no se ve en México, por cierto, el patrón y el líder sindical. ¿Qué fue lo que ocurrió? El contador generó una estrategia. Reunió a los
trabajadores de confianza, los administradores, y dijo, va a haber cambios, no se preocupen, por debajo del agua los vamos a arreglar todo. ¿Qué fue lo que pasó? Hubo una reunión con el dueño de la empresa y los trabajadores. Y dijeron, oigan, ustedes andan molestos porque a todos los administradores les pagamos más que ustedes. Así es, no sé qué. Bueno, de hoy en adelante los administradores van a ganar lo mismo que ustedes. Todos jodidos, pero contentos. Esa es la estrategia AMLO y de la mayoría de los que manejan esta teoría en contra de aquellos que son ricos. Pero les voy a decir una cosa muy interesante. ¿Qué pasó cuando empezaron a retirarle los privilegios a los malditos conservadores de esta historia? Empezaron a renunciar porque ya no completaban. ¿Qué fue lo que hizo el patrón? Meter a trabajadores a los espacios administrativos. Les tronó todo. O sea, es lo que se quiere. Mediocridad, incapacidad. Entonces, ese manejo del discurso que se está dando es terrible. No importa la capacidad. Eso no nos interesa. Hay que pagar poquito para que el pueblo esté contento porque es un pueblo envidioso. No es una torpeza. Y a lo que voy también es a lo siguiente. Yo estuve leyendo una historia que se llama La Mafia del Poder. Cada personaje de la Mafia del Poder hoy lo veo en el poder. ¿Cuál es el cambio que prometió López Obrador? El NIN, los televisos, los aztecas, todo ese mundo que López Obrador como candidato repudió, que decía que era la mafia del poder, sigue en el poder. Y en el caso de Lula, yo siento que es revolcar la gata. O sea, ahorita ya quien habla de izquierda, de derecha, yo creo que anda mal, no se ha ubicado en la realidad. Eso de la lucha por los pobres, etcétera, también. El mundo es lo que es, donde están los poderosos y punto. Hay algo que me está diciendo muy interesante Ernesto Cerda. En el caso de Odebrecht, una empresa corrupta que así la llamó López Obrador y los chairos en aquella época, fue también un factor para que tronara el PRI en México y para que tuviera problemas Lula. Ahora resulta que ya purificaron a Odebrecht y ya Lula llegó al poder. Entonces, ¿de qué estamos hablando, hombre? De una irrealidad que le están vendiendo al pueblo y el pueblo se la traga. Y aquí en México los chairos la defienden y en Brasil los seguidores de Lula igual. Gracias. Muy bien, compañeros, sobre este tema, sobre Lula, ya estamos cerrando la mesa, compañeros. Hace rato el maestro Salvador Borrego hablaba de un plano, derecha-izquierda. Yo creo que esa recta que antes tenía, o sea, partimos del cero a la izquierda y a la derecha, se va haciendo más corta. Si antes llegaba 10 y menos 10, yo creo que ahora están 2 y menos 2 o 1 y menos 1. Es algo muy corto. El fenómeno de Lula, fue presidente de izquierda y dos veces en Brasil, nada más que ahora se metió a los candidatos de derecha, los candidatos que perdieron en la primera elección, ahora los metió Lula a su gabinete. Entonces, ahora era Lula de izquierda con candidatos de derecha. Entonces, ese de izquierda a derecha pues cada vez se hace más confuso y más indefinido. Y bueno, ¿por qué pierde Bolsonaro? Por su populismo, le pegó mucho las muertes del SIDA. No, es el 1%. Le pegó mucho también las muertes de COVID. O sea, en Brasil hubo 700 muertos, o hay 700 muertos
En México llevamos 500,000, 700,000 y aquí vamos en 500,000. Entonces, creo que eso nos podría explicar un poco la derrota de Bolsonaro y el triunfo de Lula. Ok. Muy bien, compañeros. Sobre este tema, ¿hay alguna cosa que agreguemos o ya nos vamos? Pues miren, ha sido una mañana, pues, muy cansadón, así como que andamos desvelados. Yo dormí poco por estar leyendo, estoy muy embebido con ese libro. Pero bueno, finalmente ya hemos concluido nuestra mesa grillera. Les agradezco mucho su atención. Los invito para el próximo jueves. Ya saben, me preguntaba Margarita, está dándose cuenta de que ya no estamos los sábados, efectivamente estamos los jueves. Y esto es a las 10 de la mañana, sí, es una hora muy cómoda. Entonces nos vemos el próximo jueves. Por lo pronto, este sábado, ya saben, nos vemos en la cueva, sí, tenemos música. Yo ya dejo de pensar en estos temas, ya empiezo pues a asomarme pues a otro mundo, sí, para desintoxicarme también. Bueno, que tengan una excelente semana, un excelente fin de semana y nos vemos el otro jueves. Bye.